Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para compartir algo realmente especial, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente cautivada, el romántico aniversario secreto de Hande y Kerem. Si han leído bien. Un aniversario que al parecer ha sido mantenido bajo llave, lejos de los focos y las cámaras, y eso, amigos míos, lo hace aún más fascinante. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, y su relación ha sido objeto de innumerables titulares, especulaciones y por supuesto de muchísimos suspiros de admiración por parte de sus fans. Cada vez que comparten una foto juntos, cada vez que se vislumbran juntos en público, nuestras redes sociales explotan. Pero, ¿qué pasa cuando celebran un momento tan íntimo y personal como un aniversario? ¿Cómo lo celebran ellos, lejos de las miradas curiosas? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, explorando los pequeños detalles, las posibles pistas y, por supuesto, la magia que rodea a esta pareja que tanto queremos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterioso aniversario, quiero hacer una pausa rápida para recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles lo mejor del mundo del entretenimiento, las noticias más frescas, los análisis más profundos y las historias que nos mueven. Y créanme, este contenido sobre Hande y Kerem es solo una probadita de todo lo que tenemos para ustedes. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Ahora sí, prepárense porque vamos a desempacar este romántico aniversario secreto de Hande y Kerem. Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo creemos que Hande y Kerem celebraron su aniversario secreto? La verdad es que no hay una fecha oficial públicamente confirmada para su aniversario como pareja, lo cual, de nuevo, añade esa capa de intriga que tanto nos gusta. Sin embargo, basándonos en los rumores, en los momentos que han compartido públicamente y en las fechas de cuando se conocieron y comenzaron su relación, podemos deducir algunas cosas. Muchos especulan que su aniversario de inicio de relación podría caer alrededor de finales de 2020 o principios de 2021, cuando la química entre ellos durante el rodaje de Senkalkam se hizo innegable. Y si pensamos en su primer aniversario como pareja, es probable que haya sido a finales de 2021 o principios de 2022. Ahora, lo interesante de un aniversario secreto es que no esperas grandes despliegues mediáticos. No hay globos enormes con sus nombres en medio de la calle, ni transmisiones en vivo de ceremonias elaboradas. En cambio, lo secreto implica intimidad, momentos robados, gestos pequeños pero cargados de significado. Imaginen a Hande y Kerem planeando esta celebración en secreto. ¿Qué tipo de escenarios se les ocurrirían? Podría ser una cena romántica en casa, preparada por ellos mismos, con sus platos favoritos, velas, música suave y quizás un detalle hecho a mano. O tal vez un viaje sorpresa a un destino exótico y tranquilo, lejos de Turquía, donde puedan disfrutar el uno del otro sin ser reconocidos. Piensen en esas escapadas que a veces comparten de forma sutil en sus redes sociales, esas fotos de paisajes hermosos o de comidas deliciosas que al mirar pensamos, ¿dónde estarán? Es muy probable que uno de esos momentos haya sido una celebración de su amor. Consideremos la posibilidad de que su aniversario secreto haya sido más una experiencia que una ostentación. Quizás fue un día dedicado a revivir momentos clave de su relación. Podrían haber visitado el lugar donde se conocieron o donde tuvieron su primera cita. O tal vez recrearon una escena icónica de Senkalkam, pero esta vez, en la vida real, sin cámaras, solo ellos dos compartiendo esa magia que los unió. Imaginen a Kerem sorprendiendo a Hande con un ramo de sus flores favoritas, o Hande preparándole a Kerem una sorpresa que demuestre cuánto lo conoce y lo ama. Los detalles son los que hacen que un aniversario sea verdaderamente especial, y para una pareja que está constantemente bajo escrutinio, encontrar maneras creativas de mantener la privacidad en sus celebraciones solo habla de su deseo de proteger su relación y de mantenerla auténtica. Otra faceta de este aniversario secreto podría ser la de los regalos. No me refiero a regalos caros y ostentosos, sino a aquellos que tienen un valor sentimental profundo. Podría ser una carta escrita a mano, un álbum de fotos recopilando sus mejores recuerdos, o incluso un objeto que simbolice algo importante para ellos como pareja. Kerem, conocido por su lado artístico y creativo, podría haberle regalado a Hande una pieza de arte única o una canción escrita especialmente para
A ella. Ande, por su parte, podría haberle sorprendido con algo que refleje sus intereses o pasiones. La belleza de un aniversario secreto reside en esa capacidad de sorprenderse mutuamente con gestos que vienen directamente del corazón. Las redes sociales a menudo nos dan pistas, ¿verdad? A veces, aunque intenten ser discretos, sus seguidores más atentos notan pequeñas coincidencias. Quizás publicaron fotos de la misma comida en diferentes momentos, o compartieron imágenes desde lugares que parecían sospechosamente similares. O puede ser que uno de ellos publique una historia corta, una canción que evoca sentimientos profundos, o una frase que para sus fans tiene un significado especial. Es ese tipo de lenguaje secreto que desarrollan las parejas, y que sus seguidores más leales saben descifrar. La ausencia de un anuncio grandilocuente en lugar de decepcionar, alimenta la imaginación y nos permite crear nuestras propias narrativas sobre cómo celebraron este día tan importante. Pensemos también en la evolución de su relación. Ande y Kerem han pasado de ser coestrellas a una pareja consolidada, enfrentando juntos los desafíos de la fama y la atención pública. Un aniversario secreto en este contexto podría ser una forma de reafirmar su compromiso, de recordarles a ambos por qué se enamoraron y de celebrar el camino que han recorrido juntos. Podría ser un momento para desconectar del mundo exterior y reconectar entre ellos, fortaleciendo su vínculo en un espacio de privacidad y confianza. Es un recordatorio de que a pesar de todo el brillo y el glamour, su relación es, en su núcleo, algo muy personal y valioso. Además, la idea de un aniversario secreto para Ande y Kerem tiene un gran atractivo para nosotros, sus seguidores. Nos permite fantasear, imaginar escenarios llenos de romance y ternura, y sentirnos un poco más cercanos a ellos. Es como si nos invitaran a ser cómplices de su felicidad en un nivel más íntimo. Nos regalan la oportunidad de apreciar la belleza de una relación que elige la tranquilidad y la autenticidad por encima de la exhibición pública. En un mundo donde todo parece ser para el consumo masivo, la idea de que una pareja tan visible opte por la discreción en sus momentos más especiales es refrescante y admirable. Podríamos incluso especular sobre el tipo de detalles que hacen una cena secreta perfecta. Tal vez Kerem preparó una barbacoa en su jardín bajo las estrellas, o Ande reservó un rincón acogedor en su restaurante favorito donde solo ellos dos y el chef sabían de su presencia. La planificación meticulosa, la atención a los pequeños detalles, el ambiente íntimo, todo esto contribuye a la magia de una celebración secreta. Y para ellos, que están acostumbrados a eventos multitudinarios, este tipo de experiencia personal y cuidadosamente orquestada debe haber sido excepcionalmente significativa. ¿Y si el aniversario fue algo más aventurero? Quizás decidieron hacer algo que siempre habían querido hacer juntos, pero que no habían tenido tiempo o la oportunidad de hacer. Un curso de cocina exótica, una clase de baile privada, un paseo en globo al amanecer. Estas experiencias compartidas, lejos de las cámaras, crean recuerdos imborrables y fortalecen aún más su conexión. La clave de un aniversario secreto es que la celebración refleje la esencia de la pareja, sus gustos, sus sueños y su forma de vivir el amor. También es importante considerar el poder de las palabras. Un aniversario secreto no necesita fuegos artificiales para ser memorable. Un simple te amo dicho en el momento justo, una mirada cómplice, o un gesto de apoyo incondicional pueden tener un impacto mucho mayor. Imaginen a Ande y Kerem sentados juntos, compartiendo sus esperanzas y sueños para el futuro, reafirmando su amor y su compromiso en la intimidad de su espacio. Esos momentos de vulnerabilidad y conexión son los que realmente construyen una relación duradera. A veces el aniversario secreto no es solo para ellos, sino también para nosotros, sus fans. Al mantener ciertas cosas en privado, nos enseñan la importancia de la discreción, de la privacidad, y de la belleza que existe en lo no expuesto. Nos recuerdan que si bien admiramos su trabajo y su vida pública, lo más valioso es su felicidad privada y su conexión auténtica. Y creo que eso es algo que todos podemos aprender y valorar. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que hemos desglosado hoy sobre este romántico aniversario secreto de Ande y Kerem? Hemos especulado sobre las fechas probables, hemos imaginado escenarios íntimos y personales, desde cenas caseras hasta viajes secretos. Hemos considerado la posibilidad de regalos significativos y experiencias únicas que celebran su amor de manera privada. Hemos explorado cómo sus redes sociales, a veces, nos dan pequeñas pistas y cómo la discreción misma se convierte en un gesto de amor y protección hacia su relación. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el valor intrínseco de mantener ciertos momentos
En la esfera privada, fortaleciendo su vínculo lejos de las miradas del público. Agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer adentrarnos juntos en las posibles celebraciones de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que celebraron su aniversario secreto? ¿Qué tipo de gestos románticos les gustaría ver entre ellos? Déjenme saber sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios abajo. Sus opiniones son súper importantes para mí y para la comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo y entretenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que aman. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.